Buenos días para todos, Dios los bendiga. Bueno, como mi esposa lo estaba contando, ha sido una bendición este tiempo. Me gustaría recordar quiénes de ustedes estaban hace 20 años cuando llegamos aquí a Santa Marta. Don Manuel ya lo vieron en una foto. Estaba también, bueno, Elkin ya estaba también, sí, Marcela. Marcela fue de las últimas que conocimos. Duró como un año para asistir, Marcela, ¿cierto? Más o menos. Estaba de parto. Y Ana Gladys y demás, las muchachas, Marjorie y Karen, en aquella época, y bueno, a muchos más que, no sé, hace 20 años. Bueno, Marlene Cepar levanta la mano así tímidamente, pero bueno, sí. Todos, muchos, muy agradecidos estamos con el Señor por ustedes, de verdad. Y Mari también asistía en aquella época, recuerdo, bueno, y los que se me pasan. La primera casa donde me invitaron a comer, donde Jacqueline Candelario, fue antes del 20, eso fue la primera vez que vine como el 5 o 6 de enero a recibir el ministerio y después volví con mi familia. Entonces fue una bendición enorme desde aquella época y muy felices, hemos estado muy felices durante este tiempo. Bueno, yo hoy quisiera compartir una serie de temas, voy a empezar a compartir una serie de temas que lo he llamado el estilo de vida. No sé si usted se ha preguntado cómo nos manda Dios que nosotros nos relacionemos unos con otros y vivamos la vida cristiana. Bueno, yo le voy a pedir que ustedes me acompañen a la Biblia, porque en la Biblia encontramos claramente cómo debemos vivir. Usted lo va a encontrar en la Biblia de manera muy clara. Estamos empezando el 2024 y le voy a invitar a que no solamente en su casa ni en la iglesia, sino también en el empleo, en la calle, usted aplique esto que vamos a empezar a estudiar hoy. Que a mí me parece de verdad que es bastante importante. Así que vamos a empezar con dos elementos que Dios quiere que usted y yo cultivemos. Le invito a que vaya a su Biblia al Evangelio de Juan. Juan capítulo 13, por favor, búsquelo allí en su Biblia. Y vamos a empezar a estudiar qué dice el Señor que yo debo incluir dentro de mi vida y para las relaciones con los demás con mayor razón. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, le invito a que usted mire allá, por favor, busque allí en su Biblia el versículo 34 y 35, se lo voy a leer desde acá. Este es un mandato del Señor y sencillo, pero obsérvelo. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en el 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los unos con los otros. Por favor, observe esto primero. El Señor dice: un mandamiento nuevo os doy. Mandamiento. Si usted lo mira de otra manera, es como si el Señor estuviera diciendo un mandato les doy, una orden les doy. No está diciendo les sugiero, está ordenando. Y cuando el Señor ordena algo, porque aquí aparece a manera de mandamiento, hay que ponerle bastante atención. No estoy queriendo decir que los otros apartes de la Biblia no hay que ponerle atención y obedecerlos, pero aquí cuando el Señor hace énfasis y lo coloca de manera como un mandamiento bíblico, hay que prestarle muchísima atención. Y le invito a que usted por favor le preste atención. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento es este, de parte del Señor: que se amen unos a los otros. Parece fácil, ¿cierto? Es un mandamiento fácil, pero a la vez es muy difícil. Pero también se puede hacer si uno toma la decisión de hacerlo. ¿Qué era lo que quería decir Jesús con esto? Se puede preguntar. Yo pienso que el Señor nos estaba dando un mensaje práctico, pero si lo traemos a un lenguaje popular o sencillo, podríamos mencionarlo o decirlo de esta manera. Lo que el Señor nos estaba queriendo decir es que lo primero que tenemos que incluir es el amor. Y yo debo aprender a sobreponer a las otras personas por encima de mí mismo, sin condiciones.
Eso es lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo es que yo debo buscar a toda costa que el otro sea feliz. Eso es lo que Jesús estaba diciendo aquí. Y aparece de una manera tan clara y lo ordena. El Señor realmente está ordenando que vivamos de esa manera. Como para que usted y yo lo empecemos a analizar. Cuando empieza uno a escuchar un mandato como este, se le vienen a la mente seguramente las relaciones que tenemos con muchas personas y empieza uno como a evaluarse. Hoy le voy a pedir que usted y yo nos hagamos una evaluación. ¿Cómo está nuestra relación de amor con los demás? Bueno, ¿cómo dijo el Señor Jesús que yo debía amar a los demás? Usted lo lee ahí en el mismo capítulo 13, versículo 34. El Señor Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ya son palabras mayores. Resulta que la medida de amor sobrepasa el concepto que nosotros tenemos de amor hacia los demás. El Señor Jesús dijo que la manera como yo debía amar a los demás es como Él me amó. ¿Cómo me amó el Señor? ¿O cómo me ama el Señor? Desinteresadamente. Es decir, no depende de nuestras reacciones para amarnos, para nada. Nosotros sí lo hacemos así. Fácilmente uno le retira el cariño a una persona por X o Y cosa que no le gustó. Fácilmente. Pero resulta que aquí usted encuentra en la Biblia que el Señor Jesús dice que nos está dando una orden, que nos amemos unos a otros como Él nos amó. A mí siempre me ha impactado en la Biblia que independiente de la reacción que nosotros tengamos frente al Señor, el Señor nos ama. Voy a colocar un ejemplo. Seguramente ustedes lo podrán recordar conmigo. Judas traicionó al Señor, vendió al Señor. Pero cuando Judas cuadra con los sacerdotes en entregar a Jesús, le dice: al que yo le dé un beso, ese es. Ustedes lo recordarán en la Biblia. Y se acerca Judas al Señor aquella noche en el huerto de Getsemaní y le da un beso, y cuando le da el beso, el Señor le dice: amigo. Recuerdan que Jesús había dicho: ya no los voy a llamar siervos, sino amigos. Fue como el máximo título. Porque el amigo sabe lo que hace su Señor. Entonces, cuando uno ve esa escena de la Biblia, se da cuenta que aunque lo traicionó, el Señor no dejó de amarlo. Esto es interesante, porque cuando uno deja de amar a una persona, cambia el comportamiento hacia ella. Pero aquí el Señor dice: ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. Quiero compartírselo porque he escuchado a muchos que dicen: no es el mismo en la iglesia a la casa. No es el mismo en la iglesia y en el empleo. Y el mandato del Señor aquí es supremamente claro: es como yo los amé. Y la medida es esa. Le voy a pedir que usted y yo tomemos la decisión de amar así como el Señor nos amó, porque me parece que es supremamente claro como Él lo ha hecho. Hay un pasaje que quiero utilizar para reforzar esta idea. Es 1 Corintios 10, versículo 24. Por favor, mírenlo allí en su Biblia. 1 Corintios 10, le invito a que usted por favor vaya a su Biblia y lo repase conmigo. 1 Corintios 10, 24. Esto es amor. Esto es amar al prójimo. En el libro, la epístola, 1 Corintios 10, 24, el Señor dice así: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Cortico, pero observen lo que dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Eso es amar. No buscar mi propio bien, sino el de la otra persona. Nos relacionamos con personas muy cercanas, con personas no tan cercanas, con simplemente compañeros de labores, en universidad o empleo. Nos relacionamos con personas que ni siquiera hemos visto en la vida, y en ocasiones tenemos que tratar con ellos de alguna vez. Y resulta que aquí en la Biblia dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Nos está diciendo el Señor: ama. Cuando leí este pasaje de Juan capítulo 13, del 34 al 35, que es el pasaje en el que el Señor dice:
este mandato les doy es nuevo, que se amen unos a los otros, empecé a analizar en la Biblia cuántas veces lo dijo el Señor al final de su ministerio. Porque el pasaje de Juan capítulo 13 registrado fue en los últimos días del ministerio de Jesús. Lo dijo 3 veces el Señor Jesús. 3 veces le insistió a los discípulos que no dejaran de amarse. Hay una enseñanza más, usted lo recordará. En cierta ocasión, en Mateo capítulo 22, lo puede encontrar allí en su Biblia, se acercaron los discípulos, los fariseos, al Señor y le dicen, dinos cuál es el más grande mandamiento en la ley. ¿Recuerdan? Jesús había acabado de hablar con los saduceos explicándoles que la resurrección era real. Los fariseos habían estado escuchando y avalaron lo que el Señor dijo, les pareció porque ellos estaban de acuerdo, pero le lanzaron una segunda pregunta. Bueno, maestro, ¿y cuál es el más grande mandamiento en la ley? Y el Señor dijo, oye Israel, el Señor Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y después dijo el Señor, y el segundo es semejante a este. Ojo, semejante significa a la par. Y es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y terminó diciendo el Señor, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Colocó toda la ley, el Antiguo Testamento, bajo estos 2 mandamientos. Estos 2 mandamientos cumplen toda la ley. Sumamente interesante. Eso dijo el Señor Jesús que debíamos hacer. Bueno, usted encontrará seguramente muchos ejemplos en la Biblia donde habla acerca del amor de Dios, pero que es realmente importante, es muy importante. Además, voy a pedirle que usted lo analice y lo compare con otras actividades que son realmente importantes para nosotros. Y le quiero pedir a que en el mismo 1 de Corintios usted vaya al capítulo 13. 13 de 1 de Corintios. Vamos a mirar cómo lo ve Dios. El amor, qué tan importante es para Dios. ¿Por qué Dios ordena que amemos? ¿Y qué escala de valores nos da Dios? Porque aquí aparece muy claro. Para muchos de nosotros la espiritualidad se mide por los dones espirituales que tengo. Por la fe, solamente la fe. La fe mide la parte espiritual de una persona. Para muchos actos de servicio y muchas otras cosas. Pero en este capítulo 13, que se llama La preeminencia del amor, título que tiene, usted va a encontrar lo que el Espíritu Santo le dijo a Pablo que escribiera aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces vamos a empezar con el versículo 1 y parte del 2. Dice así: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retira. Aquí estamos hablando ya de dones espirituales. Colocó el amor por encima. Prestemos la atención. Si yo hablo lenguas humanas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Hace bulla nada más. O címbalo que retira. Los dones son importantes, pero los dones sin amor son como ruido, nada más ruido. Así que los dones no es lo más importante, son importantes, pero el amor está por encima. Luego en el versículo 2 sigue ampliando la idea y sigue hablando de los dones un poquitico, pero en la parte B dice, y si tuviese toda la fe. Después de que empieza hablando de profecía y demás, dice así, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y aquí establece un paralelo entre lo que es el amor y la fe. La fe es importante, claro que sí, aquí está hablando de la fe de conversión, no está hablando de la fe de conversión. Está hablando de la fe para hacer actividades, milagros, sanidades, y aquí de hecho habla de eventos que se realizan por fe, orar por un enfermo, etcétera, etcétera. Pero dice la Biblia, usted puede tener mucha fe, pero si no lo hace con amor, no sirve. Nada es. Así que está queriendo decir la Biblia que la fe sin amor carece de sentido. Fíjese esto. La fe sin amor,
no haciéndolo con amor, o sea, no buscando el bien de otro, carece de sentido. Lo dijo el Señor. Es supremamente importante el amor. Y ahora le invito a que mire el versículo 3. En el versículo 3 dice así: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y lo compara el Señor aquí con los actos de servicio que uno hace en algunas ocasiones, hasta con la generosidad. Está diciendo, si usted es generoso, pero lo hace sin amor, de nada le sirve. Bueno, está diciendo la Biblia que no hay que ser generoso. No, no está diciendo esto. Lo que está haciendo la Biblia es estableciendo una comparación, dándole un valor a cada una de las cosas que para Dios son importantes. La generosidad es algo que uno lo debe hacer, debe tener. Pero por encima de la generosidad está el amor. Y dice aquí la Biblia que si aún yo me sacrifico por otros, pero no tengo amor, eso no me sirve absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Y es importante que lo tengamos. Volviendo al pasaje de Juan capítulo 13, la Biblia dice que el amor es el distintivo del cristiano. Si algo debe usted tener en cuenta, es que lo que distingue al cristiano es andar con amor. Andar con amor, eso es supremamente importante. Voy a hablarles un poquitico más acerca del amor, porque el Señor está hablando aquí en la Biblia de actuar con amor. No solamente Dios espera que yo ame, Dios espera que yo le preste importancia, o le dé importancia a esto. Le invito a que vaya por favor a la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3. Por favor, vaya allí, búsquelo en su Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a ir al versículo 12. 3:12. Mírenlo por favor allí, se lo voy a leer desde acá, dice así: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Voy a leer la primera parte una vez más, dice así: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. ¿Qué espera Dios? Que mis muestras de amor hacia los demás todos los días aumenten, no disminuyan. No puede quedarse uno estancado, o es más o menos. Pero lo que Dios está diciendo aquí es que Dios espera que mi amor hacia los demás aumente, no disminuya. Si mi amor hacia otra persona ha disminuido por X o Y circunstancia, presten atención. El mandato del Señor es ámense unos a otros como yo los he amado. Debe aumentar. Y Dios está esperando que aumente, todos los días aumente. Si hoy amo a una persona 10%, mañana debe ser más. Y así sucesivamente. Debe ser más el amor hacia los demás, no menos. ¿Cómo reacciona una persona ante un mandato como este de parte del Señor? Dios está diciendo, este es el mayor mandamiento, ámense unos a los otros. ¿Cómo puede una persona reaccionar? Sencillamente puede hacer lo siguiente: obedecer. La vida cristiana es una vida en la que uno tiene que tomar decisiones constantemente. Cuando usted se encuentra con la Biblia y lee lo que la Biblia tiene para usted y para mí, porque esto es para nosotros, la única decisión que uno puede tomar aquí es obedecer, actuar, nada más, no quedarse quieto. ¿Qué ocurre cuando una persona lee un pasaje como este en el que dice ámense los unos a los otros y entiende que es para él? Lo que tiene que hacer es obedecer, actuar. Si no actúa, ¿qué pasa? Se convierte en un indolente. Ya lo que la Biblia dice no lo toca, no le llega. Se convierte en un indolente. Y un indolente es una persona a la que se le endurece el corazón. Y eso sí es peligroso. Peligroso en la vida cristiana. Necesitamos prestarle atención a lo que la Biblia dice. Y aquí igual ocurre con todo. Cuando yo voy a la Biblia, leo lo que la Biblia dice y no lo hago, entonces me estoy convirtiendo en indolente. Duro de corazón. Ese es el problema, dureza de corazón.
Y usted va a encontrar en la Biblia que el Señor recrimina mucho, llama mucho la atención acerca de la dureza de corazón. La dureza de corazón aleja de Dios. Lo pone a uno a que uno deje de hacer lo que está bien. Lo que la Biblia dice que está bien, y lo aísla a uno. Y a veces uno piensa que está bien. No, no está bien. El mandato es claro. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Debo tomar la decisión de amar al otro. Necesito amarlo. Sé que hay personas que son difíciles de amar. Independiente de eso, tome la decisión de amarlos. Tomemos la decisión de amarlos. El Señor hará el resto. Segunda enseñanza que quiero compartir hoy. El primer elemento que vamos a incluir dentro de nuestra vida este 2024 es amar a los demás. Amar a Dios y amar a los demás. Pero ahora viene un segundo elemento. Ese segundo elemento está en Efesios 4. Este es el segundo y último que voy a compartir hoy. Efesios capítulo 4. Le invito a que usted vaya por favor allí a su Biblia. Le quiero pedir que usted observe cómo está escrito y cuál es el mandato, qué es lo que Dios pide. En Efesios capítulo 4, inspirado por el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo del apóstol Pablo, dice así: yo pues preso en el Señor, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Le quiero pedir que por favor usted observe cómo está escrito, cómo fue transmitido este mensaje. Recuerden, cuando el Señor mandó a amar, el Señor dijo, es un mandamiento. Pero aquí cuando el apóstol Pablo es inspirado por el Espíritu Santo, lo está haciendo de manera de ruego. Le ruego. ¿Qué es un ruego? Un ruego es una súplica. Una súplica, y en este caso de la Biblia, es una súplica buscando que la persona siga al Señor. Porque hay personas que hacen súplica buscando su propio beneficio. Pero en este caso, la súplica que está haciendo el apóstol Pablo es que ellos anden como el Señor quiere. Y eso es lo que está suplicando aquí. Cuando aparece como una súplica es porque realmente es un deseo importante de Dios. Dios desea que seamos así. ¿Cuál es el ruego? Que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Eso qué significa? Que se comporten como Dios quiere. Así que Dios nos está haciendo un ruego a usted y a mí en este día. Y es prestarle mucha atención a nuestro comportamiento, a la manera como estamos viviendo. Y está diciendo aquí, se lo ruego, compórtense como yo quiero, como Dios quiere que se comporten. Después nos da herramientas para que entendamos lo que debemos hacer. ¿Cómo me comporto yo delante de Dios de manera correcta? Y entonces el apóstol aquí, inspirado por el Espíritu Santo, dice que se necesitan dos elementos: humildad y mansedumbre. Sin humildad y mansedumbre yo no voy a poder vivir como Dios quiere que viva. Es imposible. La persona humilde es la que reconoce su condición y sabe que existe un ser superior y se somete a un ser superior. El que es manso es el que es amable. Entonces lo que está diciendo la Biblia es que si yo quiero vivir de acuerdo a la vocación con la que fui llamado, como el Señor me llamó, entonces necesito empezar a practicar lo que es la humildad, reconocer que tengo limitaciones, el Señor es la máxima autoridad y que debo someterme a Él, y también debo hacerlo amablemente. Después de que dice esto, da una orden. La orden es soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y este es el segundo concepto que quiero que usted se lleve para su casa hoy y lo empecemos a aplicar. Segundo concepto a trabajar este 2024. Soportémonos con paciencia. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice sopórtense con paciencia? En otra versión dice tolérense. Bueno, quiero reforzar un poquitico la idea. No significa que nos está dando licencia para hacer alcahuetas o para hacernos los de la vista gorda cuando alguien hace lo malo. No, no está diciendo esto. Lo que está diciendo la Biblia es que yo tengo que soportar las debilidades de los demás, tenerles paciencia y hacerlo con paciencia. Sin paciencia no se puede.
Es imposible. Y me está llamando el Señor a que yo ayude a otros y a que los soporte. Esta es una de las cosas que es más difíciles de hacer. Porque es cierto que uno, desde nuestra perspectiva, existen personas que son insoportables. Y uno las ve de esta manera y uno dice, es insoportable, no me la paso. Pero resulta que el mandato del Señor es sopórtense con paciencia unos a otros. ¿Quién es el otro? El vecino, el amigo, el que está en la calle, compañero de trabajo, compañero de estudio, su esposo, su esposa, sus hijos. Y el mandato del Señor es sopórtense con paciencia los unos a los otros. Voy a colocarles un ejemplo de cómo se puede hacer y cómo es la manera incorrecta de hacerlo. Porque el mandato es claro: tolérense, ayúdense. Vuelvo a repetir, no está diciendo si está haciendo algo mal, usted hágase el que no ve y tolérelo. No está diciendo esto. Está diciendo sencillamente si tiene alguna debilidad, le falló a usted, le ofendió, no sea reaccionario. Entienda que está en un proceso de búsqueda del Señor, sopórtelo. No aguántelo, no está diciendo aguántelo, está diciendo sopórtelo. Hay un ejemplo claro que yo quisiera recordarles que está en el libro de Números. Números capítulo 11 relata el momento en el que el pueblo de Israel, después de cruzar el Sinaí, se cansaron del maná. Entonces le piden al Señor que el Señor les dé carne. Ustedes lo recordarán, le dicen a Moisés, empiezan a quejarse y empiezan a decirle al Señor, estamos cansados ya del maná, pero cansadísimos del maná. Dios no nos ha dado otro tipo de comida, ya estamos aburridos, estamos hastiados del maná, queremos comer carne. Y empiezan a recordar ellos que en Egipto comían carne, entonces empiezan a anhelar volver a Egipto. Y Moisés va y se queja delante de Dios, pero le voy a pedir que usted por favor observe cómo habló Moisés con Dios. En el versículo 14 va Moisés a decirle a Dios, ¿de dónde yo voy a conseguir carne para todo este pueblo? Pero en el 14 le dijo a Dios, no puedo yo soportar a todo este pueblo que me es pesado demasiado. Mire esto, está hablando de su pueblo, de los hermanos. Resulta que lo desesperaron tanto que aquí la Biblia dice que Moisés va y se le queja a Dios y le dice, Señor, no me los aguanto, no los soporto, son demasiado pesados, intensos, cansones, no los aguanto más. A veces le pasa a uno así con algunos, uno dice, no me los aguanto más, intensos, cansones, en fin, pesados. Eso es lo que dijo Moisés. Cuando uno analiza este pasaje en la Biblia se da cuenta que Moisés no había entendido el concepto de soportar, al menos aquí. ¿Sabe cómo lo estaba haciendo Moisés? En sus fuerzas. Es decir, él seguramente se estaba proponiendo sobrellevar el grupo, pero aquí se nota claramente que lo estaba haciendo en sus fuerzas. Esa es la manera correcta, no, esa no es la manera correcta. Esa es la manera equivocada. Todos vemos defectos en los demás. Todos. Pero ¿de quién no tiene defectos? Todos vemos cosas que no nos gustan de otras personas. Y ¿quién no las tiene? Por eso el Señor dice, no mire la paja en el ojo de su vecino. Fíjese primero en la viga que está en el suyo. ¿Y quién no los tiene? Y nos da una orden. A partir de ahora, la orden de Dios, si usted quiere vivir bien y tener buenas relaciones con los demás y honrar a Dios, es soporte a los demás con paciencia. Cuando les tenga que llamar la atención, llámenles la atención. Cuando les tenga que decir no estoy de acuerdo con su comportamiento, hágaselo saber. Pero no lo dejen de llamar. Ni tomen la decisión de no soportarlo, que aquí es donde fallamos muchas veces y reaccionamos mal. Ante circunstancias como estas, viendo el ejemplo de Moisés, uno dice, a mí me pasa muchas veces así, que hasta voy y le digo al Señor, Señor, no me lo aguanto, estoy cansado, no lo quiero ni ver o no la quiero ni ver. Es demasiado pesado para mí, demasiado pesado para mí.
En el capítulo 14, más adelante, Moisés tiene otra experiencia. Y el pueblo va y construye un becerro. Y ofendieron a Dios muchísimo. Entonces Dios va y le dice a Moisés: Moisés, voy a destruir el pueblo. Y te voy a colocar en ti sobre un pueblo mejor, más fuerte. Y Moisés ya va y le dice al Señor: no, Señor. Ustedes lo van a buscar ahí en el capítulo 14 de Números, se los dejo para que lo busquen en su casa. Moisés le dice: no, Señor, ten misericordia de ellos. Moisés, el mismo Moisés, le dijo así al Señor: ¿qué van a decir los demás? Que los sacaste de Egipto. Como no pudiste cambiarlo, entonces los vas a destruir, vas a quedar mal, Señor. Le dijo Moisés al Señor. Entonces aquí uno encuentra una reacción diferente de Moisés, que nos enseña lo que es soportar. Parece que aquí Moisés ya había entendido cuál era el mandato de Dios. Y aunque eran muy pesados, Moisés le dice al Señor, o al menos uno entiende aquí que Moisés estaba como en el espíritu, espiritualmente. No se puede soportar a una persona si uno no anda espiritual. Es muy difícil, pero muy difícil. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué espera Dios que hagamos? Primero, que yo tome una decisión. La decisión es soportar al otro. Entonces, para esto yo le voy a pedir que usted haga en una hojita usted coloque haga como estas columnas. Escriba: amar a los demás, soportar a los demás, y coloque verticalmente los nombres de las personas con las que ha tenido dificultad. Y escriba el concepto que usted ha tenido de esas personas en esa hoja. Esta es una tarea. Por ejemplo, fulano de tal. Dios me manda a amarlo, ¿lo estoy amando? O simplemente me es indiferente. Y también coloque si usted lo soporta o no lo soporta en la hojita. Esa hojita nos va a servir a nosotros como evaluación, con el ánimo de mejorar, lógicamente. Así que el siguiente paso después es tomar una decisión. Después de que usted haga esa hojita y tenga ese listado, entonces el siguiente paso es tomar una decisión. ¿Qué dice el Señor? El Señor dice que lo ame, el Señor dice que lo soporte. Entonces tome la decisión y empiece a bendecirlo. A partir de ahora, hoy bendigo a fulano de tal. En el nombre de Jesús. Decido amarlo. A fulano de tal. Decido no fijarme más en sus defectos. Decido hacerlo de esta manera. Decido amarlo como el Señor me dijo que lo amara. Y esto es lo que hay que hacer en situaciones como esta. No es fácil. Realmente es bastante difícil. Pero el mandato es de manera sencilla. Dos recomendaciones para que empecemos a trabajar este 2024. La una es: ame al otro como Dios colocó la norma, como Él me amó a mí. La segunda es: sopórtese con paciencia, sea paciente. Necesitamos pedirle a Dios esto. En algunas ocasiones uno piensa que es que uno no puede amarlo y que entonces tengo que pedirle a Dios que Dios me regale amor. No. En Romanos 5:5 la Biblia dice que el amor del Señor ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Lo que yo tengo que hacer es decidir y empezar a bendecir. Marquemos la diferencia. Que a partir de este año, si no lo hemos hecho antes, se note que somos cristianos. Y empecemos a marcar la diferencia. Incluyamos estos dos elementos en nuestra vida. Metámoslo allá en nuestro corazón. Amar al prójimo como Dios nos ama a nosotros y soportar con paciencia. Defectos van a tener como los tengo yo. Nos van a hacer quedar mal muchas veces, seguramente. Pero el mandato es este. Amén. Ámense unos a otros como yo los he amado. Sopórtense con paciencia unos a otros. Les invito a que este 2024, a partir de ahora, usted y yo nos hagamos una evaluación sencilla. La hojita que les dije. Váyase para su casa y empiece a hacerle. Coloque a las personas con las que tiene dificultad en esa hoja y empecemos a evaluarnos. Deciden. Es hora de avanzar. No podemos seguir quietos. Los que estamos empezando grupos en las casas es mucho más fácil, porque el grupo es pequeño, empezar a trabajar conceptos como estos, elementos como estos.
pero necesitamos hacerlo. Es por eso que hemos venido insistiendo que hagamos grupos en casa, porque los grupos en casa nos ayudan a desarrollar los mandatos bíblicos. Vamos a hacerlo. Es hora de avanzar. Todos los que estamos aquí necesitamos avanzar. Este es el tiempo de llevar a cabo lo que el Señor dijo. No lo posterguemos. Este es el tiempo de empezar a actuar. Este es el tiempo de tomar decisiones. Este es el tiempo de decir alto a lo que estoy haciendo de manera equivocada y decirle al Señor, ya no como Moisés en la primera ocasión, quiero hacerlo como Moisés en la segunda ocasión de Números 14 y soportar y amar. Pero este es el tiempo, unos a otros. Es el tiempo de hacer la voluntad del Señor. Le voy a pedir que terminemos en oración en este día. Y como siempre les voy a invitar a que si usted no está seguro de haber recibido al Señor, usted ore conmigo. Pero le quiero pedir que lo haga de corazón y lo haga de manera sincera. Así que le invito a que cierre sus ojos por un momento donde usted está. Y usted sencillamente acérquese al Señor y abra sus labios conmigo. Le voy a invitar a que usted ore conmigo en este día, inicialmente. Pero dígaselo de corazón, no se desconcentre. Tenga en cuenta que usted necesita al Señor. Si no tiene al Señor, no se salva. Así sea muy buena persona. Le voy a invitar a que usted le diga al Señor Jesucristo, yo entiendo que me amas. Y también soy consciente que te necesito. También reconozco que moriste en la cruz por mis pecados para darme salvación. Ahora dígale, hoy te pido que entres en mi vida y que tú seas mi Señor y mi Salvador. Gracias porque tú perdonas mis pecados y me das la vida eterna. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea y me bendigas. Y le voy a pedir que este día oremos todos unos por otros. Y vamos a tomar decisiones en este día, pero vamos a darle gracias a Dios inicialmente. Queremos darte gracias, Señor, porque nos enseñas cómo vivir. Tú eres tan bueno que tienes el mejor plan para nosotros y quieres lo mejor para nosotros. Pero los que nos rodean nos han fallado muchas veces. Y eres tan bueno que nos enseñas cómo mirarlos a ellos y qué hacer con ellos. Hoy, Señor, decidimos hacer tu voluntad. Voy a pedir que usted ore de esta manera. No mire al otro, no mire los defectos del otro. No mire lo que no le gustó que hizo la otra persona. Ya, olvídelo. Mire a Jesús. Mírelo a Él y vea lo que el Señor ha mandado hacer. El Señor dijo, un mandamiento nuevo les doy. Es que se amen unos a otros como yo los he amado. Y en esto conocerán todos que soy mis discípulos. Si tuvieres amor unos con otros. Y le voy a invitar a que usted traiga en oración a la persona con la que tiene dificultad para expresarle su amor. Por X circunstancia, o porque sencillamente se ha sentido mal con aquella persona, o lo hace a usted sentir mal. Le voy a pedir que usted lo traiga en oración y le diga al Señor, Señor, me es difícil amarlo. Sé que es un mandato sencillo, pero a la vez muy difícil. Pero hoy decido amarlo en el nombre de Jesús y buscar el bien de Él o de ella, en el nombre de Jesús. No decido que me sea indiferente, decido amarlo en el nombre de Jesús y bendecirlo o bendecirla en el nombre de Jesús, y ya no estar prevenido con él o con ella, ni ya dejar de ser amable o atento o obedecerte a ti de tal manera que pueda afectar a esa persona, sino no hacerlo más, porque tu mandato es claro. Tú me pides que yo lo ame como tú me amaste a mí, o como tú me amas a mí. Ahora le voy a pedir que usted también coloque a esta persona que es difícil para usted de soportar y lo traiga en oración aquí delante de Dios y le diga, Señor, mira, aquí está fulano de tal. Me cuesta soportar su intensidad, sus reacciones, hasta la forma como habla en ocasiones. No lo puedo soportar.
pero tú me dices que debo soportarlo con paciencia. Así que yo tomo la decisión de soportar a fulano de tal, y menciónelo ahí en oración. Tomo la decisión de soportarlo en el nombre de Jesús, de tolerarlo, de ayudarlo, de bendecirlo. Tomo esa decisión. Seguramente me va a seguir quedando mal, no importa. Tomo la decisión de perdonarlo hasta 70 veces 7 si es necesario en un día y soportarlo y ayudarlo. Tomo esa decisión. Hoy en el nombre de Jesucristo, todos los que estamos aquí tomamos la decisión de ayudarnos y de bendecirnos y de soportarnos. Te damos la gloria, la honra, la alabanza en el nombre de Jesucristo. Señor, ahora te pedimos, Señor, que a todos nos guardes. Yo quiero pedirte que a todos los que estamos aquí nos ayudes y nos guardes y nos bendigas. Y nos permitas parecernos cada día más a ti. Encomendamos este tiempo en tus manos y te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.